Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ay, permítanme tantito para desearles un feliz y excelente miércoles con toda la actitud, ¿verdad? Con toda la posición, ¿verdad? De tener una actitud agradecida, ¿verdad? Con Dios por todos los milagros, las maravillas, las proezas, ¿verdad? Y los prodigios que hace cada día Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Lo tan impresionante que es Dios, ¿verdad? Yo tengo un corazón tan agradecido hacia Dios, de verdad, por todo lo bueno que ha hecho en mi vida y jamás me cansaré de agradecerle todo el bien que Dios me ha hecho, ¿verdad? Inclusive en los momentos más oscuros, más adversos, su presencia, su gracia, su cobertura, su favor, siempre han estado ahí, ¿verdad? Y le doy muchísimas gracias a Dios que Él pone ese carbón encendido todos los días en mi boca para yo poderle darle gracias a Dios, ¿verdad? Para gloria y honra de Dios, ¿verdad? Y como dice su palabra, yo digo mucho esto, que todos los que buscan y aman a Dios, todas las cosas, todas, absolutamente todas, no algunas, todas, obran para bien, porque Él saca lo mejor, ¿verdad? Lo que el enemigo quiso utilizar en nuestra contra, Dios solamente tiene ese poder de usarlo a nuestro favor, a nuestra ayuda, a nuestro beneficio, sacar lo mejor de ese problema, ¿verdad? Lo que iba a servir para destrucción, que quería utilizar el enemigo, Dios lo usa para bendición, para promovernos, exaltarnos más, ¿verdad? Como dice su palabra, que de las cenizas Él saca belleza, ¿verdad? Ese problema malo, él es el único que tiene ese poder de transformarlo en belleza, de sacar algo bueno, ¿verdad? Y hoy sentí mucho en mi espíritu, ¿verdad? La oración es bien poderosa, de verdad. El mayor consejo que les puedo dar, y yo siempre lo voy a seguir diciendo, y el mayor tesoro que tenemos y la mejor herencia que podemos tener nosotros, ¿verdad? Yo he aprendido que no es lo material, ¿verdad? No es un testamento que puedes dejarle. La mejor herencia que te puedes dejar a ti mismo como ser humano para crecer, para aprender, para tener una mejor calidad de vida por tu propio bien, ¿verdad? Y después a tus hijos, ¿verdad? Que es la responsabilidad grande que Dios nos encomienda, ¿verdad? Ser responsables delante de nuestros hijos, ¿verdad? Ser diligentes con ellos, enseñarles de Dios. Esa es la mejor herencia que podemos dejarle de parte de Dios, ¿verdad? Porque si tienen a Dios van a poder aprender cómo actuar en la vida, ¿verdad? Qué es lo que les va a ayudar a ellos, ¿verdad? A crecer espiritualmente. Y hoy quiero hablar de la pobreza espiritual, la pobreza más grande. No es la pobreza porque no tengas cosas materiales, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que busca primeramente el reino de los cielos, ¿verdad? Y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces tenemos una pobreza espiritual tan fuerte que mientras no enriquezcamos esa pobreza espiritual, lo demás no va a ser añadido en nuestras vidas, ¿verdad? Y estoy hablando espiritualmente, esa es la riqueza más rica, el tesoro, la perla más hermosa que no tiene precio, ¿verdad? Que no se compra con oro ni plata, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te lo doy, recíbelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quería decir? Que no es más importante el oro ni la plata, que lo más importante, el tesoro más grande, más valioso que podemos tener es lo espiritual. Y él se lo estaba dando, ¿verdad? Y le dijo, recíbelo, porque al recibirlo, al revelártelo Dios, es como vas a ir cambiando poco a poco tu vida. Y Dios va a ir transformando tu vida, ¿verdad? Esa es la riqueza, ¿verdad? Y hoy sentí mucho en mi espíritu, de hecho lo escribí, ¿verdad? Que Dios me da eso, viene el don, ¿verdad? Porque todos los dones y talentos, ¿verdad? Vienen de parte de Dios, ¿verdad? Nada nos corresponde a nosotros, Dios nos los presta. Todo, absolutamente todo lo que tenemos no nos pertenece, es de Dios, inclusive nuestra vida es prestada, ¿verdad? Es de Dios. Nuestros hijos son prestados también, todo lo que tenemos, ¿verdad? Es prestado mientras estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces hay que aferrarnos solamente a Dios, a Él, ¿verdad? Y bueno,
Hoy quiero hacer esto que tocó mucho mi corazón y es un pequeño versículo nada más, pero Dios como me da esa inspiración para yo poder redactarlo, ¿verdad? A mi entendimiento, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, ¿verdad? Por eso es que tengo ese don, tengo ese talento, esa gracia que ha venido de parte de Dios, ¿verdad? Y como dice una alabanza, usa lo que tienes, entonces yo tengo que usar lo que tengo, ¿verdad? Lo que Dios ha depositado en mis manos, ¿verdad? Ese don que Dios me ha dado lo tengo que usar, ¿verdad? Para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? La riqueza de la pobreza, ¿verdad? Dice, en nuestra sociedad la pobreza a menudo se considera un estado negativo y poco deseable, ¿verdad? Nadie quiere estar con un pobre, ¿verdad? O cuando alguien está pasando una adversidad, algo malo, nadie quiere estar en los problemas, ¿verdad? Desaparece, ¿verdad? Por eso la pobreza a menudo se considera un estado negativo y poco deseable. Hablamos en lo material, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente es interesada y muy materialistas, ¿verdad? Luchamos por la riqueza, el éxito y las posesiones materiales solo para presumir e impresionar a los demás, ¿verdad? Pero hay una carencia muy grande de vacío, ¿verdad? Creyendo que estas cosas nos atraerán felicidad y satisfacción, ¿verdad? Cuando es una vil mentira y una falsa ilusión, ¿verdad? Es una falsa ilusión creada en nuestra mente. Porque Jesús nos enseña en Mateo la verdad, siempre la verdad, 5:3, que son los pobres en espíritus quienes son bendecidos y heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora puse aquí qué significa ser pobre en espíritu, ¿verdad? Significa reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer, es tan importante esa palabra, ¿verdad? Reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra dependencia total en Dios, de que todos los días lo necesitamos. Todos los días tenemos que estarle pidiendo a Dios, ¿verdad? Perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, perdón porque ofendemos a otras personas, perdón por el mal que le hacemos a otras personas, ¿verdad? Y nuestra necesidad de su gracia y misericordia todos los días, porque la necesitamos. Nosotros somos imperfectos, todos los días necesitamos de su gracia y de su misericordia, ¿verdad? Porque si no fuera por su gracia y su misericordia, nosotros no estaríamos aquí, ¿verdad? Significa reconocer que no podemos salvarnos solos a nosotros mismos, sino que debemos confiar todos los días en el sacrificio de Jesucristo por nuestra salvación, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él hizo ese gran sacrificio, ¿verdad? Por nosotros, para salvación nuestra de nosotros, para el perdón de nuestros pecados y para poder tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Que nada nos impide ya, ¿verdad? Tener esa comunicación, el orar a Dios, ¿verdad? Porque Jesús ya pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no lo merecemos, de antemano no lo merecemos porque somos pecadores, ¿verdad? Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que somos merecedores de la gracia y la misericordia de Dios. Al abrazar y alabar nuestra pobreza espiritual, o sea, la pobreza tan grande espiritual que tenemos, ¿verdad? Somos liberados de la carga de tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestros propios esfuerzos, porque a través de nuestros propios esfuerzos nunca lo vamos a hacer porque seguimos cometiendo errores, somos humanos, ¿verdad? Solamente las únicas personas perfectas son Dios y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nada más. De ahí nosotros no somos perfectos, seguimos cometiendo errores y vamos a seguir cometiendo, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No por nuestros propios esfuerzos, porque nunca lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Por si es por nuestros esfuerzos. En su lugar podemos descansar y confiar en el conocimiento. Conocimiento se nos tiene que revelar. Dios nos tiene que revelar eso. Dios a cada persona le revela, ¿verdad? De que somos amados y aceptados por Dios. Con nuestros defectos Dios nos ama y nos ama más, ¿verdad? Si buscamos de Él, ¿verdad? Y seguimos pidiéndole a Él en oración, en adoración, en alabanza, ¿verdad? Que aceptamos lo que estamos viviendo
hoy, que lo abrazamos, ¿verdad? Y le agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? No por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por todos nosotros, porque nosotros no lo merecemos, es por medio y a través de Cristo, ¿verdad? Esta humildad y dependencia de Dios conduce a un profundo sentido de gratitud y contentamiento. Cuando alcanzas ese nivel, Dios te da ese don. Yo siempre he dicho que todo lo bueno viene de Dios. Es Dios quien lo pone, porque de nosotros no. De nosotros, hermanos, solamente pura maldad. Pero eso es a través de nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, que te da ese espíritu de gratitud y de contentamiento en medio de esas pruebas. Y Él pone, ¿verdad?, ese querer y hacer en ti para que tú puedas seguir pidiéndole a Dios, clamándole a Dios, ¿verdad? Te pone esa inspiración, esa entrega, ¿verdad? Ese carbón encendido en tu boca, ¿verdad? Porque dice su palabra, Él pone el querer como el hacer. O sea, no somos nosotros, es por medio de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le place, porque Él quiere, porque Él es Dios. Y Él se lo da a quien Él quiere, ¿verdad? Y nosotros no podemos cuestionar eso, ¿verdad? Solamente recibirlo y darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque nosotros no lo merecemos de antemano, ¿verdad? Dice, ya no medimos nuestro valor por nuestras posesiones o logros, ¿verdad? No medimos nuestro valor, no depende por lo que tengamos o los logros que alcancemos, para nada. Nuestro valor depende en nuestra riqueza espiritual. Ese realmente ahí es donde radica nuestro gran valor, en la riqueza espiritual, porque si tenemos riqueza espiritual, nuestro corazón va a ir cambiando poco a poco, ¿verdad? Porque tenemos tantos defectos de carácter que tenemos que cambiar, sino por nuestra relación con Dios. Esa es la clave de que sigamos buscando, sigamos insistiendo, sigamos perseverando, ¿verdad? Esa es la mayor riqueza espiritual que vale mucho más que lo material terrenal. Somos capaces de apreciar las simples bendiciones de la vida, ¿verdad? Como una hermosa puesta de sol, como ir al parque, una palabra amable, un cálido abrazo, y verlos como regalos de nuestro Padre amoroso celestial, como el aire, la respiración que tenemos, ¿verdad? Empieza a tomar valor todo eso para ti, ¿verdad? Jesús también promete, o sea, son tantas promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Promete que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. Esta es la recompensa última para aquellos que confían en Dios. Es una de las últimas recompensas. Y siguen sus caminos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Buscan de Dios, confían en Dios, que le creen a Dios, que no importa que aunque no veamos un camino, que aunque no veamos la manera, que aunque nuestro intelecto no pueda entender y comprenderlo, ¿verdad? No negamos la circunstancia, eso es lo que está pasando, pero no lo comprendemos naturalmente porque somos humanos, pero le ponemos el pero. Pero yo sé, Señor, que tú abrirás un camino, pero yo sé que tú traerás una solución, pero yo sé que tú harás, Señor, aquí. Aunque yo no vea la forma como, yo sé que tú lo harás. Aunque yo no sé cómo tú lo vayas a hacer, pero yo sé que tú a su debido tiempo lo harás y te mostrarás, ¿verdad?, a mi favor. Eso es creerle a Dios, confiar en Dios, de que Él lo hará, que aunque nosotros no veamos la forma, ni la manera, ni el cómo, Dios lo hará y Él actuará a nuestro favor, ¿verdad? Eso es confiar en Dios, ¿verdad? Y siguen sus caminos, ¿verdad? Tratamos, ¿verdad?, de seguir sus caminos, porque te digo, son tantos defectos que tenemos que trabajar. Mientras estemos en este mundo, seguiremos trabajando en nuestros defectos de carácter, ¿verdad? Porque somos carnes, simples, mortales, ¿verdad? Pero en contrastes con los placeres fugaces de este mundo, ¿verdad? Porque todo se acaba y termina, ¿verdad? El dinero se acaba, ¿verdad? Las posesiones se acaban, todo lo material se acaba, ¿verdad? Inclusive la ropa se desgasta, o sea, todo se acaba, nuestra vida llega a su fin, todo se acaba, pero la palabra de Dios no, permanece viva, es eficaz y nunca vuelve vacía. Ahí está la clave, ¿verdad? El reino de los cielos ofrece alegría eterna, ¿ok? En la tierra y en los cielos. ¿Qué quiere decir alegría eterna?
Es un estado interno que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que tengas, que no depende de la gente que te rodea. Ese es un estado interno que depende de ti, ¿verdad? Pero si tú tienes esa comunicación con Dios, Dios te va a ir dando esa gracia para que tú poco a poco vayas encontrando esa alegría, esa paz que solamente Dios nos puede dar, como dice su palabra, que no nos puede ofrecer este mundo, que solamente Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, ¿verdad? Y en los cielos, como dice, lo que ates en la tierra se da desatado en los cielos, y lo que desates en los cielos se da desatado en la tierra, ¿verdad? Junto con paz y satisfacción, aceptamos nuestra pobreza espiritual, tenemos que aceptarla, que es tan pobre, tan miserable nuestra pobreza espiritual estoy hablando. Esa es la pobreza más grande que tenemos, ¿verdad? Sí he mirado, ¿verdad? Tantos ejemplos, como hay gente, y lo estamos mirando mucho en las noticias, gente que lo tienen todo, fama, poder, dinero, pero terminan quitándose la vida, se suicidan. Hay un espíritu de muerte tremendo, hay un espíritu de suicidio tremendo. ¿Por qué? Porque esa no es la felicidad, esa realmente no es la riqueza más grande. La riqueza más grande es la espiritual, que nos podamos llenar, ¿verdad? Y les ha tocado ver gente, a mí me ha tocado ver gente, ¿verdad? Materialmente se podría decir pobre, que no tienen ni siquiera dónde vivir, pero les miras una paz y un gozo. Y yo me hacía mucho esa pregunta antes, cuando tú no conoces bien de Dios, cuando tú no estudias la palabra de Dios, porque está pasando mucho eso. La gente hoy en día ya no quiere aprender de Dios, la gente ya no quiere, aunque otra persona venga y le hable de Dios, no quiere ir a meditar, el agarrar solo su Biblia y ponérsela a leer y decirle, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, revélame, ¿verdad? Lo que está diciendo este párrafo en tu palabra. Ya no quieren hacer eso. Y se creen, y para eso yo le llamo followers, se creen de lo que otra gente dice, pero tu responsabilidad es que tú mismo tienes que indagar en la palabra de Dios. Tú mismo tienes que pedirle a Dios, Señor, revélame, ayúdame. Y ese solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer, pero tenemos que seguir buscando de Dios, ¿verdad? Entonces, y reconozcamos nuestra necesidad diaria de Dios, que hay una necesidad tan fuerte, una sed y una hambre tan grande de la palabra de Dios, porque solamente Él es el único que nos puede sanar, Él es el único que nos puede restaurar, Él es el único que puede vendar nuestras heridas, sanar nuestros traumas. Él es el único, ¿verdad? Claro, con ayuda también si lo necesitamos, ¿verdad? Con terapia, ¿verdad? Si tenemos que ir al psiquiatra, ¿verdad? Como yo en mi caso, que lo hago, ¿verdad? Y no me da vergüenza decirlo, porque es ayuda también. Pero la ayuda principal es la que viene de Dios, porque su palabra es verdad. Nosotros distorsionamos mucho la verdad, aunque seamos estudiados, aunque tengamos muchos logros. No, es limitada nuestra verdad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer, nuestra necesidad diaria de Dios, que encontremos contentamiento y alegría en medio de las luchas de la vida, que lo aceptemos, que lo abracemos, ¿verdad? Que nos bastemos de su gracia de Dios y decir, Señor, aunque no lo entiendo, no comprendo, ¿por qué me está pasando eso? Pero yo confío en ti, Señor. Yo me aferro en ti. Y si es tu voluntad que yo tenga esta enfermedad, si es tu voluntad que yo esté pasando por este proceso, lo acepto. Yo sé que tú vas a sacar algo mejor de esto. Yo sé que algo bueno va a venir de todo esto, ¿verdad? Ya sea para contarlo, para ser de testimonio para otras personas, ¿verdad? Yo sé que tú lo vas a hacer. Que aunque no vea la manera, que aunque mi mente me diga que no se puede, ¿verdad? Que no hay salida, no, yo no creo en eso, me opongo a eso, me resisto a eso, no le creo al enemigo, yo creo en lo que tú dices, que todos los que te buscan y te aman, todas las cosas obran para bien, yo me aferro a eso, creo en esa promesa de parte tuya, mi Dios, y que tú sacarás algo bueno. De estas cenizas sacarás algo hermoso y bello. Lo creo. Así es como quiere Dios, ¿verdad? No importa de qué religión seas.
como su palabra dice, que todo el que invoque el nombre de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos escucha. Dios solamente quiere un corazón humilde, agradecido y humillado delante de Él, que necesitamos de su gracia todos los días, que necesitamos de su favor todos los días, que dependemos de Él, que fuera de Él y separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere hacer Dios, trabajar con nosotros. Entonces Dios quiere que encontremos contentamiento y alegría en medio de las luchas de la vida, de las pruebas y de la adversidad que estamos pasando. Y anhelemos la gloriosa herencia que nos espera en la tierra y en el reino de los cielos, ¿verdad? Y oración de corazón tocó mucho mi corazón. Yo puse: Padre Celestial, ayúdanos a aceptar nuestra pobreza espiritual y a reconocer todos los días nuestra necesidad tan grande de ti, que tenemos tanta sed y hambre de tu palabra, que encontremos alegría y contentamiento en tu presencia en medio de nuestras pruebas, y que confiemos en tus promesas y que te creamos, que creamos lo que tú tienes para nuestras vidas. Te agradecemos por la recompensa última de la vida eterna en tu reino. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. ¿Verdad? Eso fue lo que Dios puso en mi corazón hoy. Entonces, tenemos esa pobreza tan grande espiritualmente que tenemos. Y no tiene que ver con la pobreza material, no. Claro que Dios quiere bendecirnos, claro que Dios quiere prosperarnos, pero si no estamos listos para recibir sus bendiciones, ¿verdad? Si no estamos preparados, si tenemos un orgullo, un ego exacerbado, si somos narcisistas, ¿cómo Dios nos puede bendecir? En vez de que esa bendición nos ayude, nos va a destruir. Entonces no estamos listos y no estamos preparados para la bendición. Entonces Dios lo que quiere es eso, que nos enriquezcamos espiritualmente, porque esa es realmente la verdadera riqueza, ¿verdad? Porque cuando tenemos esa riqueza espiritual, ¿verdad? Aprendemos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, aprendemos a disfrutar de la vida. Aprendemos a ser felices en medio de la riqueza, aprendemos a ser felices en medio de la escasez, aprendemos a ser felices en medio de la enfermedad, aprendemos a ser felices aun cuando lo perdemos todo. Aprendemos a ser felices cuando perdemos nuestra libertad. Aprendemos a ser felices cuando tenemos una adversidad grande. Aprendemos a ser felices cuando estamos pasando turbulencias y tormentas fuertes. Aprendemos a ser felices cuando nos está yendo mal en el trabajo. Aprendemos a ser felices cuando nos está yendo bien en el trabajo. Es eso. Nos adaptamos a todo. Esa es la riqueza espiritual que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está buscando y quiere que hagamos, y lo tenemos que hablar. Dios me está llamando a mí fuertemente, ¿verdad? Me está revelando cosas y le doy muchísimas gracias a Dios. Y tuve que pasar por un proceso difícil y ahora lo entiendo y le doy muchísimas gracias a Dios por ese proceso tan difícil que tuve que pasar, porque eso me ha enseñado a mí, me ha revelado cosas que si yo nunca hubiera pasado por esos procesos difíciles, esos desiertos, ¿verdad? Tan difíciles y dolorosos, nunca podríamos tener las herramientas y nunca podremos alcanzar el verdadero y máximo potencial al que Dios nos está llamando. Es necesario pasar el proceso, es necesario pasar por esas pruebas, porque las mayores dificultades es donde Dios nos hace crecer más. Es donde vemos la gloria de Dios, no cuando nos va bien, ¿verdad? Entonces Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que cuando la gente está pasando adversidad, nos alejamos de la gente, no queremos. O cuando son pobres materialmente. La gente no quiere a la gente pobre. La gente es interesada, es materialista, y es un mal tan común que está pasando ahorita, que el enemigo está engañando fuertemente a la gente. Que necesitas tener fama, que necesitas tener poder, que necesitas tener dinero. Cuando no necesitas eso. Si llegas a tener paz, alegría, contentamiento en tu corazón, agradeces por todo. Hasta en las peores circunstancias llegas a agradecerle a Dios por todo. Porque dices: Señor, tu gracia y tu misericordia me ha sostenido.
Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nos llenemos más que nada primordialmente de esa riqueza espiritual, ¿verdad? Esa riqueza espiritual que es gratuitamente, que todos la tenemos disponible, pero no todos queremos trabajar por ello, ¿verdad? No todos queremos buscar, no todos queremos escudriñar las escrituras, no todos queremos leer la escritura, no todos queremos orar, no todos queremos darle gracias a Dios en medio de la adversidad, pero es necesario, porque esas cosas nos van a ayudar a crecer. Entonces, sigámonos aferrando a Dios. Dios a mí me está haciendo un fuerte llamado. Usa lo que tienes, Miriam. Usa lo que yo te he entregado en tus manos. Entonces, a mí me ha entregado ese don de la escritura. Entonces lo tengo que utilizar para gloria y honra de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hecho muchos milagros, muchas maravillas en mi vida. Y sería perversidad el no reconocer que Dios ha hecho eso en mi vida, porque Dios lo ha hecho. Estoy convencida, ¿verdad? Y no es el oro ni la plata lo que más importan en este mundo, ¿verdad? Como le dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo recibe. Pedro tenía esa unción de Dios. Pedro tenía ese amor por Dios. Amaba realmente a Dios y hizo muchos milagros. El apóstol Pablo también. Cómo Dios lo transformó. Antes era Saulo de Tarsis, que estaba en contra de todos los que seguían a Dios. ¿Sí ven cómo el enemigo ataca? Odia, porque odia, aborrece la creación de Dios. Odia y aborrece que busquemos a Dios. Odia y aborrece que adoremos a Dios. Por eso el enemigo siempre se levanta con más fuerza. Pero dale gracias a Dios que es una buena señal. Que es una buena señal que el enemigo se levante. ¿Verdad? Porque está surgiendo efecto. Tu oración, tu alabanza está siendo escuchada por Dios. ¿Verdad? Y es más poderoso el que está con nosotros que nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso,